Shalom, nuevamente. Hola, Shalom. Muy bien, aquí, señor secretario. Estamos aquí con el doctor Hegel Cortés Miranda. Bienvenido, Hegel. Buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes. Y para los amigos que nos están viendo, entonces hoy en día es el director general de innovación en la Secretaría, lo anoté porque es bien largo, de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pero vamos a comenzar contigo, Hegel, que tuviste otro puesto anterior como secretario de Desarrollo Rural de la Ciudad de México, que en otras palabras es el ministro de Agricultura de la ciudad. Y yo quiero preguntar para que la gente que nos está viendo ahora entienda un poquito. ¿Por qué se necesita un ministro de Agricultura en una ciudad tan grande como el DF? Porque es un problema que no tiene que ver únicamente con encontrar soluciones para alimentar a los habitantes de una ciudad como el Distrito o la Ciudad de México. Es una situación que atañe a todo el mundo. Las poblaciones han emigrado de los pueblos rurales, de las comunidades indígenas, de las zonas más apartadas para concentrarse en desarrollos urbanos. Para 2050, más de la mitad de la población del mundo vivirá en las grandes ciudades de todo el globo terráqueo. Por ello, la importancia de tener un desarrollo rural, un tema de agricultura sustentable, sostenible, con alimentos sanos, inocuos y de calidad, es un tema que atañe a todas las ciudades. Por eso, la necesidad y la urgencia. De hecho, era una secretaría nueva cuando yo estuve encargado de la misma, apenas con 6 años de creación, porque se consideraba que el tema del desarrollo rural, de las cuestiones agrícolas, pecuarias, de silvicultura que se dan sobre todo en suelo de conservación o en suelo de desarrollo rural, no tenían que ver con las ciudades. Pero esto es un error. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una ciudad que cuenta con cerca de 8.700.000 habitantes, solo lo que son los 1.548 kilómetros con que cuenta esta ciudad, más de la mitad, el 59% de este suelo, es de desarrollo rural y de desarrollo que tiene que ver con temas ecológicos. No tiene que ver con la ciudad, no tiene que ver con el concreto, no tiene que ver con los automóviles, no tiene que ver con los edificios, no tiene que ver con la gente como un polo económico de desarrollo, sino como un sistema sostenible, medioambientalmente sustentable, que permita tener en estas ciudades esquemas de desarrollo en donde los alimentos son producidos inclusive en la misma ciudad. El reto de las ciudades es no solamente traer los alimentos de todo el país o inclusive de todo el mundo. Hay países que no tienen las condiciones ni de clima, ni de suelo, ni de agua que tienen que importar. En este caso, las condiciones de la Ciudad de México, por la altura, por la precipitación pluvial, por el tipo de suelos, permite que se cultiven prácticamente más de 30 variedades de hortalizas en la Ciudad de México, que haya inclusive frutales. Sí, ahora vamos a ver poco porque tuve la oportunidad de acompañarte, ¿sí? Cuando eras el secretario, estabas en estas funciones, a un recorrido por la ciudad, y la verdad que fue muy alentador ver justamente cómo la ciudad, lo dices, esa agricultura periurbana, ¿sí? Que abastece y que da trabajo y que cuida el medio ambiente, es decir, tiene una función interesante. Pero me llamó la atención algo. ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? 8.700.000 personas, solamente la Ciudad de México. Sí. El tema de la megalópolis son son 27 millones de personas, que concluye a varios estados. Sí, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, a todos los televidentes, 8.700.000. Solamente en la Ciudad de México hay más personas que en todo Israel. Fíjate, solamente en la ciudad. ¡Wow! Así es. Bueno, eso está interesante. Entonces, después, cuando vamos a hablar, sí, cuando estuviste en Israel, porque como todos saben, el programa de Hola Shalom se refiere, o estamos invitando a personas que estuvieron
motivo, y tú fuiste cuando fuiste secretario, después ya lo vamos a compartir, y que está en su regreso, están haciendo cosas muy interesantes, cada uno en su lugar, en su trinchera, en su profesión, en su institución, cosas muy interesantes para el desarrollo de este gran país. Por favor, si nos apoyan con la foto número 1, y ahí vemos justamente un recorrido en donde tuvimos la oportunidad, y Nitza y yo, de acompañarte, y estamos ahí, ese verde que ven y ese plástico, esa es la ciudad. Esa es parte de la ciudad, sí. Esa es la delegación Magdalena Contreras, una delegación con alto índice de bosque, donde se capta gran parte de la lluvia y de la cuestión que tiene que ver con la recuperación de los mantos pluviales que tenemos en la ciudad, y que hoy en día está produciendo diferentes hortalizas, y que lo hace, como se ve ahí, en condiciones de adversidad, y que es necesario generar apoyos, insumos para tener una agricultura protegida. En este recorrido que hicimos, recordarás que la principal demanda de más de 50 productores ya con invernaderos era la rehabilitación de todos estos invernaderos. Sí, en la foto número 2, ahí estamos en un invernadero. Hay una problemática en la cual, esta es Xochimilco, ahí son floricultores. Básicamente es la zona chinampera, la zona que tradicionalmente llevaba alimentos a México Tenochtitlan desde la época prehispánica y posteriormente en la época de la colonia, y hay una actividad en 7 delegaciones rurales en el Distrito Federal donde se busca una continuidad en la producción, en la generación de alimentos, donde los pueblos, las comunidades, la gente tiene una historia respecto al conocimiento ancestral en el cultivo en las chinampas. Te puedo decir que en el México Tenochtitlan, inclusive antes de que en Holanda se empezara a ganar territorio al mar, aquí los aztecas ya cultivaban sobre el lago de Texcoco, que en ese momento llegaba hasta estos lugares, inclusive casi hasta el Zócalo capitalino. Se podía tener una producción vasta de alimentos que daba comida y sustento hasta bien entrado el siglo XIX. Por ello, una política de gobierno, en este caso del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha sido recuperar toda esta zona, que no solamente es una zona de producción agrícola, que debe de verse en la importancia que tienen las ciudades, porque Xochimilco, Tláhuac y Milpalta son delegaciones rurales, pero es la denominada zona chinampera. Es una zona patrimonio de la humanidad, declarada así por la UNESCO desde el año de 1986. Es un compromiso del gobierno, pero sobre todo de los habitantes de estas delegaciones, de cuidar, mantener, preservar y recuperar todas estas zonas de producción. Esta tarea es de suyo un reto, compleja, pero que es necesaria la voluntad y la concurrencia no solamente de gobiernos locales, federales, como el gobierno de la República, sino inclusive de un esfuerzo internacional. En esta zona hablamos de intervención e interés inclusive de autoridades francesas, de autoridades que tienen que ver con ejercicios de recuperación que se han dado en diversos lados del mundo. Bueno, fíjate que ahora con la otra sombrerito, ahora tuyo, de innovación y de ciencia y tecnología, volver a lo que estás diciendo, cuánta ciencia y tecnología había en esa época, ¿sí? Tenochtitlán, donde, como tú dices muy bien, en las chinampas, eso, hoy estamos hablando de hidrofonía, ya lo conocían los habitantes aquí de la ciudad, ¿sí? O de sustratos para cultivar, ya lo conocían. Es decir, lo que hoy en día es tecnología, de alta tecnología para producción, hace cientos de años o por ahí miles ya era conocido por los habitantes de esta zona. Sí, mira, la definición agrícola que va del origen de la humanidad y que es la primera gran transformación tecnológica que da la humanidad de pasar a ser cazadores y recolectores, a ser comunidades agrícolas. En México se da principalmente con el cultivo de maíz como la planta madre de todos los cultivos, no solamente en la ciudad. En la ciudad todavía se conservan cerca de 54 variedades de maíz, casi la totalidad de las que cuenta todo el país. Somos un pueblo de maíz y esta riqueza cultural
que se da en una producción agrícola es necesaria mantenerla. Actualmente hay cerca de 30,000 hectáreas en la Ciudad de México que tienen hoy en día producción agrícola que se está consumiendo primero en las localidades como mercados locales de autoconsumo, pero que se está buscando que esa producción también tenga un ingreso económico, que sea sostenible financieramente. Como me decían los productores en las zonas, no queremos cambiar nuestros elotes por lotes. El gran riesgo que sufren las ciudades es la urbanización, sí. Los grandes desarrollos inmobiliarios que están en busca de tierras nuevas, no para el cultivo, sino para generar nuevos desarrollos de construcción de viviendas, lo que genera una protección necesaria e inmediata por parte de todas las autoridades y una conciencia que deben de tener los pobladores de mantener, resguardar y tener en orden toda esa situación de la tierra, de la tenencia y sobre todo que sea sustentable con el medio ambiente y con la economía. Vemos también en Israel el tema de la mancha urbana que va creciendo a costa de lo verde, ¿sí? Del campo. Bueno, eso hay que pararlo de alguna manera con muchas cosas, pero uno de lo que para es tecnología y agricultura bien hecha, digamos, sustentable, que cuida el medio ambiente, etcétera. Así que qué bueno lo que están haciendo ahí como secretario o en la ciudad. Muy bien, pero me preguntabas este tema, nada más para dejar contestada tu pregunta, de qué hacemos ahora de este lado de la ciencia, de la tecnología y la innovación. ¿Cómo buscamos que una investigación se vuelva un desarrollo y se transforme en una innovación? En este caso, por ejemplo, te pongo 3 temas en los que el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor René Drucker, está buscando un desarrollo integral. Primero, la recuperación del medio ambiente. Recuperación de plantas potabilizadoras de agua, donde mejoremos la calidad del agua. Tú sabes bien, como se da en Israel, si no tenemos una buena calidad de agua, no vamos a tener una buena producción agrícola de ninguna calidad, ¿no? La calidad aquí es muy importante. Y sanidad y salud para las personas. Así es. Entonces, de entrada es eso, recuperar la calidad de todos los canales, de todos los zapantles que se tienen en Tláhuac, Xochimilco y que se riegan a través del bosque. En la foto número 4, mientras tú sigues hablando de ese tema, porque ahí estamos cuando fuimos al recorrido, ¿te acuerdas la barcaza esta? Que estábamos recorriendo parte de los canales. Así, esta es una canoa de carga. Sí. Ahí son los zapantles y esta zona es prioritaria para la ciudad, no solo por el tema que tiene que ver con la producción de alimentos, sino por el tema ambiental. Si desaparecieron estos espejos de agua de la ciudad, prácticamente estaríamos hablando que aumentaría más de 1 grado la temperatura en la Ciudad de México al desaparecer estos espejos. El cambio climático depende mucho de conservar esto. Así es, depende de conservar esta riqueza de biodiversidad natural, esta agua que hoy se está teniendo en estos canales y que se mantenga para la sustentabilidad no solamente alimentaria de la ciudad, sino de la capital financiera, política, cultural, académica, entre otras, del país. Y que tan solo la Ciudad de México genera economías de países de América Latina. Entonces, si desaparecen los bosques, desaparece la zona de cultivo y desaparece la zona de Chinampas, prácticamente estamos hablando de la viabilidad de la misma Ciudad de México. Se me ocurre una idea. Bueno, ahora estamos a fin de año y salimos de vuelta a Israel con una gira, etcétera, pero comenzando el año que viene, ¿qué te parece volver a invitarte a Hola Shalom, pero no aquí en el estudio, sino ir a recorrer con una, ¿cómo se llama? Las barcazas. Con una trajinera. Con una trajinera contigo y otro y con la cámara y explicando a la gente exactamente en sitios sobre el agua, sobre la producción, sobre la vivienda, sobre la ecología, el conservar el medio ambiente, el turismo, todo lo que hay ahí que podría ser interesantísimo. ¿Te parece? Así es, ¿no? Te tomo la palabra y por favor buscamos que gente como tú, que la difusión sea parte de esa preservación para que se entienda la riqueza, la importancia y la necesidad de mantener estos ecosistemas, no solamente en la Ciudad de México, sino en el mundo.
Bueno, entonces pasemos de un lugar lleno de agua y de vida y de verde que hay que cuidarlo a un lugar muy seco y más desértico, etcétera, a Israel. En la foto número 5 vemos acá el momento en que la delegación del año pasado, con motivo de la gira Agritech, tú como secretario de Desarrollo Rural estás entregando, enfrente tuyo está el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel de ese momento. Entonces, yo puse esa foto para empezar tu viaje en Israel, ¿sí? Para los televidentes. ¿Qué te pareció ese viaje? Mira, este viaje se da en el marco de la Conferencia Internacional Agrícola Agritech Israel 2015. Es una de las concentraciones más importantes a nivel de desarrollo tecnológico agrícola, pecuario y en general de desarrollo rural, ¿no? Es muy importante generar esta diferencia respecto de lo que es eminentemente la actividad agrícola, que es una actividad inherente a la humanidad como sociedad, donde se da una producción de determinado tipo de alimentos o de consumo que puede ser para el consumo propio o que puede ser para comercios locales. En el caso de Israel se trata esta Expo Agritech con un contexto de desarrollo rural integral, sustentable, como un mecanismo de desarrollo económico y social en beneficio de la población. Son esquemas y sistemas integrales. Genial. Y yo en el minuto y medio que nos queda antes del receso, el primer receso, te comentaba de que casi te presento como secretario de Agricultura y eras el secretario de Desarrollo Rural. ¿Hay diferencia entre los dos conceptos, agricultura y desarrollo? El desarrollo rural es un sistema sustentable de producción de alimentos que va de la mano de un desarrollo social y económico con facultades expresas y explícitas de diferentes organismos de producción en los que está el que produce el alimento, el que comercializa el alimento, el que industrializa el alimento y en el que en un determinado momento financia ese alimento. Hay un esquema, hay una cadena en la cual estos privados o estos particulares tienen que ser regulados por órganos también de gobierno, en el caso de México, en el cual existen políticas públicas de gobierno en el manejo ambiental, como un manejo ambiental sustentable, que se mantenga el equilibrio ecológico y que se busque una sinergia entre estos productores. El tema de la agricultura, pues es una cuestión que es la misma naturaleza de la actividad de producción agrícola o pecuaria de la misma gente o de la misma humanidad desde hace más de 12,000 años. Bueno, entonces nos quedamos con esa respuesta y esa diferencia entre agricultura y desarrollo rural y nos vamos a un receso de comerciales y volvemos en unos minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional
personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, amigos de Hola Shalom, seguimos acá con nuestro amigo el doctor Hegel Cortés Miranda, que tiene varias sombreros, cachuchas, varias funciones. Pero estuvimos viendo sobre su función como secretario de Desarrollo Rural y hablando del tema, y estábamos ahora en Israel en tu viaje, y si me apoyan con la foto número 6, ahí te vemos nuevamente en una reunión que hubo en el ministerio, en función de lo que ya dijiste de Agritech, hablando con el que es el director de extensionismo en Israel. ¿Qué piensas de ese tema como ex secretario de Desarrollo Rural? Y yo te voy a agregar algo. Si existe hoy en día en tu dirección general, si también en ciencia, tecnología e innovación se necesita extensionismo. Es un tema fundamental, básico, necesario, inaplazable, el extensionismo o la parte de capacitación, desarrollo de conocimiento, de técnicas, de aplicación de nuevas tecnologías que se da a partir del conocimiento y acompañamiento que se tienen por parte de las universidades, por parte de los académicos, por parte de los investigadores, por parte de los capacitadores, que van difundiendo un conocimiento y que, como dicen los productores, el conocimiento en el campo entra de la vista, entra de la experiencia. Aquello que se platica en el campo o en muchas otras disciplinas, a veces entra por un oído y muchas veces sale por el otro. Pero en el caso del extensionismo rural, del desarrollo de nuevas capacidades y conocimientos, sin este acompañamiento que conocimos en Israel como una parte de los pilares que se tienen para lograr la seguridad alimentaria con que cuenta hoy el pueblo de Israel. Israel, por lo que conocimos, es autosuficiente en toda la producción de alimentos básicos de su población. Un país que cuenta con desierto como zona de cultivo y con mar como zona de riego. Bajo estos preceptos, uno se pregunta, ¿cómo se puede entrar a un proceso de producción y de desarrollo de cultivos agrícolas o pecuarios? Y una de las respuestas principales que yo me llevé de esta visita fue el extensionismo rural, la capacitación, que se da, por ejemplo, en el Centro Volcani, que a partir de esta experiencia, inclusive no solamente de la producción de alimentos, de la conservación, foto número 7, creo, sino la poscosecha. Que estamos hablando del Volcani, no sé si es... Y en la cual se tiene este acompañamiento por parte de las universidades y por parte de la gente que tiene el conocimiento.
En el caso de la ciencia y tecnología, sí, claro, es una herramienta que debe de acompañar a los productores. En el caso de la Ciudad de México tenemos el ejemplo de que las secretarías son interdependenciales, es decir, la respuesta a las problemáticas del campo debe de ser vista a partir de diferentes ópticas. La óptica del desarrollo rural per se y en sí misma la problemática del cambio climático, de la deforestación, de la falta de agua, de las plagas, de las cuestiones que tienen que ver con la problemática de producir alimentos. Alguien me decía, la producción de alimentos es muy fácil, sí, en el lápiz y en el papel, pero una vez que uno sale a campo se da cuenta de las dificultades que tiene un productor en hacer que su cosecha rinda, en que su cosecha sea suficiente y en que su cosecha llegue a buen puerto una vez que fue cultivada. Entonces, sin duda alguna, el extensionismo rural es parte fundamental del desarrollo agrícola en cualquier parte del mundo. En México todavía falta mucho. Sí. Se dejó de tener como una política pública de gobierno. Inclusive hay una película muy famosa del extensionista, de un actor mexicano que ya falleció, y en la cual se toca la problemática social, educativa y ambiental. O sea, son problemáticas de suyo cada una complejas, y que el extensionista se vuelve un articulador de esas problemáticas para buscar una solución. Hablábamos en ese entonces de por qué no cambiábamos el cultivo del algodón, ¿no? Que teníamos que tener la rotación de cultivos. Esto te lo da un extensionista, porque el poblador, la gente que se dedica a la producción, siempre va a mantener esa misma calidad y ese mismo nivel. Pero con un problema de ese tipo de cambio climático, de falta de agua, la jojoba resulta que tiene un mercado mayor, que tiene una explotación más rápida y que tiene una cuestión económica de beneficio directo. Entonces, sin duda, se requiere el En la foto número 9, y vamos, pues tenemos tanto lo que hablar y el tiempo es muy crítico, pero acá la puse porque cada vez ahí estás entregando tú un presente a alguien, un productor, es el encargado de Berman. Muy bien. Le estás entregando ahí un tequila, pero yo te pregunto, aprendí de que en este país, en cada una de las zonas del país, hay la bebida típica, ¿sí? Como en el norte la bacanora, y luego el tequila acá, el mezcal acá, y otros más. ¿Por qué entonces tequila? ¿Qué tiene la ciudad? ¿Tiene algo típico? Claro, tiene una bebida de dioses y de sacerdotes. Wow. Es una bebida por eso no la tomé, porque como pulque, inclusive con cualidades afrodisíacas, que son muy útiles en el caso de que la gente... ¿Por eso hay tanta gente en la ciudad? Pensamos que puede ser uno de los elementos por los cuales se tiene. El pulque se da en todo el altiplano de México. Es una bebida que desde la época prehispánica ya se consumía, hasta entrado el siglo también XIX, en la época de Porfirio Díaz, todavía era una bebida tradicional, aunque se asociaba con las clases más bajas o pobres el consumo. Pero sin duda alguna siempre fue una bebida referente del árbol de las maravillas, que es el maguey. Es un árbol resistente al frío, es una penca que inclusive se puede utilizar para la barbacoa que tradicionalmente los fines de semana se consume en México. Es el borrego que se pone en un hoyo y se asa con un horno. Es una bebida es una planta que puede tener diferente utilización y que inclusive puede producir miel de agave. Entonces es esta planta la que produce el pulque, y que hoy en día en las colonias como Condesa y La Roma se empiezan a abrir nuevamente las pulquerías, y que es parte de la tradición mexicana. Sí, una vez hice un territorio sobre las pulquerías tradicionales acá en la ciudad. Creo que hay una parte turística. ¿Sí? Fue una parte de la economía fundamental. El ferrocarril llegaba a la Ciudad de México, había una aduana de pulque en la cual se revisaba la calidad del aguamiel
que ingresaba a la Ciudad de México. Ahorita se está recuperando esta tradición y se está buscando que sea también un tema de desarrollo económico para los productores y para los expendios de pulque. Ahora, no solamente de bebidas, sino también de comidas. Nosotros estamos, y en la foto número 10 te vemos ahí en un momento que estás en Israel comiendo, ¿sí? Te agarramos ahí. Sí, la gente que va a Israel también come. Y ahí, ¿qué te pareció la comida, uno? Y quiero que la enfoques con dos cosas que dijiste antes. Uno, tu visión de la agricultura. Otro, la visión de la ciencia, tecnología y la innovación. Y por último, la responsabilidad que hay sobre las personas. Y con eso coincide con que ayer escuché de que el secretario de Salud Pública, que fue el rector de la UNAM, dice de que en 36 años creció 600 y algo % la diabetes en este país. Culpa también de una alimentación muy especial. ¿Qué opinas de esa comida que viste ahí con respecto a acá y qué se puede hacer con respecto a la comida en este país? Si no mal recuerdo, esta comida, tuvimos la oportunidad de estar en el kibutz, donde está sentada también el desarrollo de Netafim. Sí, es okay, correcto. Puede ser, creo que sí. Sí. Y en la cual tuvimos la experiencia social. Fue una experiencia social más que los alimentos mismos que tuvimos la oportunidad de degustar, porque vimos un esquema que funciona como una cooperativa social, donde cada persona tiene determinadas actividades dentro de este kibutz y donde la gente que se dedica a la producción de alimentos también tiene la función de preparar estos alimentos y después de generar la limpieza de las zonas comunes o donde se habita, y que además lo ven como un ejercicio social, sin que caigamos en ideologías como pudiera ser de izquierda o comunistas o socialistas. Este es un esquema de sustentabilidad que se da en la producción de alimentos y en la relación que se tiene como sociedad respecto a los roles que juega cada uno de los integrantes, y que al producir estos alimentos también se tiene la función de la responsabilidad del consumo y de la limpieza y el resguardo de esas áreas. Entonces es muy importante este esquema, que valdría la pena saber si puede o no replicarse. Sí. Yo creo que sí, de alguna manera se hace. Por ejemplo, en comunidades como Oaxaca hay una figura que se llama el tequio. Uh-huh. El tequio es una parte que se da por parte de los pueblos originarios, en la cual las responsabilidades de producción, de un trabajo comunitario, del cuidado del pueblo y de la producción de alimentos se da compartida, de manera compartida como se da acá en Israel, pero que además ustedes tienen la visión de hacerla productiva. Sí. La gran diferencia es que pasan de un esquema eminentemente social a un esquema de producción y de desarrollo económico, que aquí está la oportunidad en nuestro siglo de aprovechar estos kibutz de la gente que salió de la Unión Soviética básicamente y que está y principalmente en Israel, con el tema del desarrollo de la producción del kibutz. Entonces, sí hay una oportunidad a través de este cooperativismo y de esta responsabilidad social que tenemos como productores y como consumidores, porque hablábamos hace un momento que al consumidor final de los alimentos nunca les preguntamos su opinión o si están de acuerdo con el tipo de alimentos. Por ello, el tema del día de ayer que tú mencionas, del Día Mundial de la Obesidad o en contra de la obesidad, que se celebra como una llamada de atención, como una señal de alarma, en la cual tenemos una población que envejece cada día más por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo de las ciencias de la salud, y que necesitamos enseñarle a alimentarse bien, con alimentación balanceada, equilibrada, que le permita hacer una utilización de los alimentos, básicamente verduras, frutas, carne en cierta medida y carnes blancas, pero que a partir de ese cambio de educación tengan una mejor salud, que no sean ya una carga ni para su familia, ni para la economía del Estado o para una economía local que muy difícilmente podrá recuperarse
con una población enferma. Sí, y por supuesto de que no sea una carga por esa enfermedad, pero una persona sana produce mejor, para él, su familia, etcétera. Es decir, esa responsabilidad de a través de la comida es algo interesante. Y pasamos entonces, ahora quiero volverte ahora a tus funciones actuales como director general de innovación. Con la foto número 11, por favor, si me ayudan en la producción. Volvemos acá, ¿qué estamos viendo aquí? Mira, ahí todavía se está dando esta articulación entre las comunidades locales. Ahí estamos en la delegación Álvaro Obregón. Se está hablando con pueblos originarios. Los pueblos originarios son quienes están básicamente en esa producción de 2,5 hectáreas que tiene el suelo de todo el territorio nacional, casi como en Israel. Se está buscando esa coordinación entre los pueblos para buscar mejores definiciones respecto a la producción. Álvaro Obregón ahorita es de las extensiones territoriales con menos suelo de producción rural, cerca de 2,000 hectáreas, pero no por ello debemos de dejar abandonada a esta gente. Por ello estábamos también buscando esta coordinación que se da con los pueblos originarios, que en este caso son una riqueza cultural, una riqueza lingüística y una riqueza en tradiciones que no debe de desaparecer y que buscamos que a través de la producción agrícola y pecuaria y de desarrollo rural puedan mantener vivas estas tradiciones. Bueno, entonces yo ahora en los segundos que quedan para este corte te invito, doctor Hegel, a que invites tú a algunas de estas personas que están viviendo con esas 2,5 hectáreas o 3 hectáreas a Israel a la próxima gira de aquí a un mes, en diciembre, que lo hacemos con la Universidad de Chapingo, sobre ese tema, ver cómo las personas con 3 hectáreas, ¿sí?, en una organización, ahí la hicimos de esa manera, Kibbutz Moshav, aquí hay que buscar la forma, pero podemos ser no solamente productivos por nosotros mismos, sino verdaderamente rentables, etc. Invita a esas personas, yo con gusto te reservo lugares y si quieres venir de nuevo, estás invitado también. Nos abrimos un espacio y con gusto te acompañamos. Pensalo mientras salimos al receso de los comerciales. Muy bien. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Seguimos, amigos, en Hola Shalom con la tercera y última parte de este sensacional reportaje acá y encuentro con el doctor Hegel Cortés Miranda. Por supuesto que al hablar de la ciudad, es más grande que todo Israel, así que hay mucho que hablar y no vamos a poder abarcar todo. Pero yo quiero entonces ahora sí, en esta última parte, ver sobre ciencia, tecnología e innovación, que son tu responsabilidad actual como director general de innovación. Por favor, con la foto número 12, nos vas a ir explicando algunos de los temas, claro, ¿sí? Para que la gente tenga en cuenta qué estamos viendo. Mira, la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación es parte fundamental para el desarrollo de cualquier pueblo. Quien no le apuesta a la ciencia, quien no le apueste al deporte, a la educación y a la cultura, es un pueblo que está destinado a ser dependiente siempre de un tercero y a tener una población con dificultades económicas, con precariedades de desarrollo. Por ello, el gobierno de la ciudad, uno de sus principales enfoques del jefe de gobierno fue la divulgación de la ciencia. Esto se da de manera creativa e innovadora. De hecho, recibimos un premio por este museo en la ciudad de Miami hace un par de meses, como el reconocimiento de llevar a cualquier parte del Distrito Federal un museo. Es decir, aquí la gente no tiene que ir a un sitio específico al museo, sino el museo va a donde la gente o la población lo requiera. Se han hecho ya más de 500 visitas a todas las delegaciones. Que estamos viendo. Es un tráiler, sí, prácticamente. La foto que número tiene 14, por favor. Toda la estructura, infraestructura de conocimiento, pantallas ahí está, digitales. Lo que estamos viendo ahí. Fíjate. Esa fue la inauguración en el Zócalo capitalino. Actualmente ha recorrido las 16 delegaciones, en donde a los niños se les enseña a jugar con la ciencia. La ciencia no tiene que ser algo de mentes elevadas que están en las universidades más prestigiadas del mundo. La ciencia tiene que ser para todos, de todos y del dominio general. Tiene que ser a partir de una concepción, sí, de capacidades de investigación, sí, de resultados, sí, de generar procesos de investigación o los llamados papers, pero que estos papeles de investigación se traduzcan en modelos y esquemas de desarrollos tecnológicos que después puedan ser comercializados como un proceso de innovación, el que tenga su patente. Por ejemplo, tenemos que ni el 4% de las patentes que se presentan en la Ciudad de México pueden tener un conocimiento de explotación. O sea, entonces resulta realmente complicado este tema de la ciencia. Por ello necesitamos generar un insumo mayor hacia la población que permita una socialización y buscar esquemas de innovación social, que la gente conozca estos desarrollos no solamente como una cuestión tecnológica que se da en los institutos, sino que esté al alcance de su mano, que tengan conocimiento y que puedan generar herramientas de transformación. La ciencia vista como una herramienta de transformación social, para que haya una transformación económica y que haya un equilibrio de toda esta clase de conocimiento en una actividad cotidiana. En la foto número 13, que nos pone ahora en la producción, ¿sí? Nuevamente estás tú ahí con unas señoritas muy simpáticas. Eran las jefas delegacionales de Tlalpan e Iztacalco y Ajá. La gente de los pueblos originarios también. Aquí estamos buscando recuperar la parte intercultural. Todo pueblo tiene un conocimiento ancestral y es necesario
que su conocimiento sea mantenido como un esquema de orgullo en esa tradición lingüística, en esa cuestión de usos, saberes y costumbres. Entonces, por ello también estamos buscando ese reconocimiento, no solamente que sea un tema histórico hablar de los aztecas, de México Tenochtitlan o de las comunidades indígenas, sino que sea una cuestión que se da en el día a día y que estas lenguas no se hablen en las cocinas o en los lugares populares, sino que se hablen en todos los niveles y en forma general. Entonces, eso es lo que se busca. En la educación de la ciudad, en los colegios públicos, ¿se enseña otro idioma aparte del español? ¿Algún idioma? En este momento no. Hay algunos estados que sí, como en Chiapas, como en Oaxaca, claro, donde la comunidad es mayor. Es mayor. En el caso de la Ciudad de México se busca que se tenga este el idioma reconocimiento común de todo el mundo y que no haya discriminación. El tema de la discriminación, tanto como le llaman positiva o negativa, es un tema que debe desaparecer respecto a la clasificación de color de piel, de forma de hablar, de forma de vestirte, y es lo que se buscaba en ese momento con los pueblos y comunidades indígenas. Que hablando y regresando otra vez a la ruralidad, que es uno de los temas principales de este encuentro que hoy tenemos, es generar esa vinculación, que esta vinculación de los pueblos con esa riqueza ancestral pueda tener como resultado una producción en alimentos aquí en la Ciudad de México, que se articule, que se rescate y que se tenga un reconocimiento de esos saberes para que en el caso del Distrito Federal hay más de 145 pueblos que todavía están hoy vivos en esta ciudad y que ellos fueron los detentadores originarios de esta tierra y que ellos junto con nosotros como autoridades y ahora los que llegamos como vecinos tenemos la obligación de conservar y mantener este desarrollo rural, esta agricultura en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que buscamos un esquema integral y sustentable. Bueno, hoy en ese desarrollo para conservar todo eso, has desarrollado también algunos temas tecnológicos que nos van a ayudar también contra el cambio climático y a conservar. Por ejemplo, y aquí con la foto número 15, por favor, si nos apoyan de la producción, vemos el taxi eléctrico. A ver, comenta, eso es también algo de la ciudad, una propuesta para conservar el medio ambiente. Coméntanos un poco. Mira, la propuesta del vehículo eléctrico de utilización de transporte de pasajeros es una idea que se tiene en casi todos los países del mundo. Alemania, principalmente Japón, entre otros, son los países con un desarrollo de autonomías de energías limpias y junto con China, de hasta 300 kilómetros de autonomía por recarga. En el caso de la Ciudad de México se está buscando la construcción del primer vehículo eléctrico de componentes mexicanos que se desarrolle por inversionistas mexicanos, con constructores mexicanos en Ciudad Sagún, con tecnología del TEC de Monterrey, con un desarrollo de empresarios que son en este caso Grupo Moldex, que puedan construir el primer vehículo autónomo de características eléctrico, no estamos hablando de híbridos, sino eléctricos, que permitan una autonomía de más de 150 kilómetros a un precio por debajo de los 400,000 pesos como máximo, el vehículo. Sí, y que en este 400,000 caso, pesos, para que tengan una idea, estamos hablando de cerca de unos $20,000. $20,000, más abajo que cualquier vehículo comercial de cualquier agencia de carácter internacional. Pero si va a ser diseñado por mexicanos, con tecnología mexicana, armado por mexicanos. Entonces, yo que no soy mexicano, ¿voy a poder subir a ese taxi o solamente los mexicanos? Es un monovolumen para clase mundial, en la cual cualquier persona de origen y destino podrá utilizar este vehículo, y que es una de las apuestas que hacemos en energías sustentables y energías limpias. Y no solamente para la zona urbana. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de plantas deshidratadoras coméntanos solares. En este último tiempo que nos queda sobre esos proyectos que estás haciendo ahora como director. Así es. En Xochimilco está el primer proyecto que se da en el país de
una planta de deshidratadora solar, en donde el nopal, cerca de 5,000 kilos diariamente, pueden ser deshidratados y reducidos hasta 2,000 kilos, ya con el proceso de deshidratación, energía limpia, que permite tener un producto duradero, no perecedero en su mismo esquema de durabilidad de la producción, sino que ya transformado puede tener inclusive un valor adicional y que no le va a costar nada al productor porque no va a gastar en gas, no va a quemar combustible fósil, sino que a partir de la energía solar tendrá una mejor distribución de su producto, no será perecedero y podrá tener un recurso adicional. Y también le apostamos a las energías limpias. En Milpalta está el principal centro de nopal verdura. El nopal es uno de los principales productos de consumo también en la Ciudad de México y en el altiplano. Y aquí estamos buscando que este nopal y el desperdicio del nopal, las espinas y la parte que se le corta para hacerlo comercial, pueda ser utilizado en un biodigestor que va a producir gas para la zona de Milpalta y que en un segundo momento inclusive electricidad, ya que se tengan más avanzados estos esquemas, y que va a poder transformar cerca de 10 toneladas que antes eran desperdicio, que se tiraban a la basura literalmente y que hoy se transforman en una energía limpia para una comunidad que te podría decir que prácticamente es la provincia del Distrito Federal o de la Ciudad de México, y que esta provincia debe de mantenerse en esta delegación Milpalta con energías limpias. ¿Y por qué no apostarle como gobierno y como sociedad y como pueblos a que mantengamos esta como la primera delegación de energías limpias de la Ciudad de México? Entonces son esos proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación, que afectan y que trastocan principalmente el desarrollo rural de las comunidades, de los pueblos de la Ciudad de México, en un beneficio de sustentabilidad ambiental. Y que esa es la apuesta que hace este gobierno para buscar unos esquemas integrales de desarrollo que le permitan también a la población respuestas inmediatas en sus necesidades. En el último minuto que nos queda, un tema fundamental también, que comenzamos y lo tocaste, el tema del agua en la ciudad, pero también hay un acuerdo ahora con la universidad, con la UNAM, creo, ¿no? Para limpiar y para el tema del agua, donde en Xochimilco, la AMPA. Comenta en unos segundos esto. Mira, no solamente en Xochimilco, tenemos la responsabilidad, como ustedes lo han hecho en Israel, de producir agua. Hay que captar agua. Ahorita tenemos un esquema en 500 escuelas de captación de agua y también en viviendas de suelo rural, para que el consumo de la precipitación pluvial que cae en el Valle de México y en esta Ciudad de México se aproveche. Pero también recuperar todo el único río vivo que existe en la Ciudad de México, que es el de la Magdalena Contreras, en el río de los Dinamos, y recuperar cerca de esas 12,000 unidades de producción que hoy están en la zona chinampera, con una cuestión que abarque no solamente un programa de la Ciudad de México, sino la inversión para la renivelación de toda la zona de producción, de todas las chinampas. Es una producción que necesita una atención multimillonaria y que requiere del concurso de todos los pobladores. Se han tenido diferentes acciones a lo largo de los años, pero hoy se está buscando que a través de la autoridad de la zona patrimonio Tláhuac, Xochimilco y Milpalta se pongan de acuerdo las delegaciones políticas, el gobierno de la ciudad, las instancias federales e internacionales, en el que el recurso que se le invierte sea potencializado y que se mantenga y se conserve este suelo de desarrollo rural y de desarrollo también ecológico. Bueno, comenzamos con el agua de las chinampas y terminamos entonces el programa con el agua de las chinampas. Parece de que es uno de los temas fundamentales, ¿verdad? El agua es vida y el agua de toda la ciudad. Y con respecto a eso, entonces, así queda palabrado que a comienzos del próximo año busquemos una fecha
lógica, y nos vamos con todo el programa de Hola Shalom a ver lo que tan emocionalmente estás hablando de lo que está haciendo la ciudad. Te agradezco mucho, Hegel, tu presencia, muchísimo, y que sigan los éxitos. Estamos a la orden. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene con Hola Shalom.